ejercicio por algo que vi el sábado que me preocupó bastante. Y además, en cierta forma también para introducir un tema que tienen que implementar en el trabajo práctico, que son las funciones, que con el profe Silvio las vienen haciendo, pero con nosotros no las habíamos hecho, y separar un poco del trabajo sobre el proceso de cadenas de caracteres. A partir de la semana que viene, vamos a trabajar en todas las clases sobre el proceso de cadena de caracteres, que es lo que va al parcial 2. Así que durante las clases que nosotros tenemos, nos quedan, contando la de hoy, 5 clases. Sacando la de hoy, que ya, bueno, ahora en un rato les voy a contar lo que vamos a hacer, nos van a quedar 2 clases para trabajar el tema, una clase para hacer un ejemplo tipo parcial yo, y la última clase para hacer un simulacro. Esas son las 5 clases que nos quedan de acá hasta el parcial 2. ¿Sí? Así que está bastante organizado. Respecto de si es parecido al primer parcial máximo, también es cierto que en las encuestas de fin de año, normalmente los alumnos de AED mencionan que el parcial 2 como el parcial más difícil del año. Yo no creo que sea así, pero es cierto que cuesta bastante. Es un parcial que tiene lógica, fundamentalmente lógica. En la segunda parte del año, los parciales son quizás hasta más largos, pero tienen los algoritmos son más conocidos y el foco está por ahí en las estructuras de datos. En cambio, el parcial 2, no, los algoritmos, si bien podemos ver un montón de algoritmos distintos, los tienen que pensar ustedes. Entonces, el foco para el parcial 2 va a ser aprender a pensar y a resolver el problema desde el punto de vista lógico. Esa es la cuestión fundamental en el parcial 2. Bueno, gente, ya somos varios y no quiero que se nos vuele el tiempo, así que voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar a charlar un poquito acerca de la clase de hoy. Déjenme que pongo el chat por acá, así veo un poco si me plantean algo. También pueden abrir el micrófono y plantear conversando, pero si no, me quedo acá con la pantallita de chat como testigo visual. Bien, antes de irme a trabajar sobre el ejercicio que quiero que veamos hoy, tengo abierto, bueno, esto en realidad es un mensaje con una alumna, pero tengo abierto acá el trabajo práctico número 2, ¿sí? Que habla de la expansión del juego de dados del trabajo práctico número 1. Supongo que ya todos habrán leído el trabajo práctico número 2, quizás varios ya se pusieron a trabajar. A mí me corresponde, por ser esta la primera clase, después de que ya se publicó Francisco, si querés, andá y volver un rato, capaz ya vino. Pero estoy yo hablando acá. No sé qué habrá pasado con el profe Germán. Capaz que tuvo una reunión o algo por el estilo y por eso no se pudo sumar todavía, ya se sumará. Bien. Andamos a full. Muy bueno, muy bueno. Si están trabajando a full con el grupo, excelente. Algunos detalles a mencionar nada más. La idea es que reaprovechen lo que hicieron en el trabajo práctico número 1, pero no nos vamos a poner a fijar si era lo que hicieron en el grupo de ustedes o si en realidad lo sacaron de otro grupo. O sea, no importa. Lo importante es, haya pasado lo que haya pasado con la nota del trabajo práctico número 1, la parte que se usa acá del trabajo práctico número 1, que es la segunda tirada, ¿sí? La segunda parte, ¿sí? La pueden sacar de lo que hayan programado en el trabajo práctico número 1. Deberían sacarla y transformarla en una función, y eso debería devolverle los resultados necesarios para construir este trabajo práctico. La idea del trabajo práctico es que ustedes van a cargar los 2 jugadores, ¿sí? Y van a cargar la cantidad de puntos que hacen falta para ganar. Cuando uno se sienta a jugar a la papa, o cuando uno se sienta a jugar a la general, bueno, la general
más particular, porque en realidad es una cantidad de tiradas fija, sería con un for. En este caso, ya les estoy dando una pista que no hay un for, ¿sí? Porque en realidad es hasta que alguien pase la cantidad de puntos específicos, ¿sí? Pero, justamente a diferencia de la papa, no tienen que llegar a la cantidad de puntos exacta. Simplemente, si alguien atraviesa esa cantidad de puntos, ganó, ¿sí? Si fíjense que esto está planteado para que en cada vuelta de ciclo los dos jugadores jueguen. Entonces, si en la misma vuelta de ciclo los dos jugadores atravesaran la línea, podría darse un empate, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si los dos tienen la misma cantidad de puntos, todavía hay un valor más que va a desempatar, que es la cantidad de ganadas de cada uno de los jugadores, la cantidad de veces que ganó cada uno de los jugadores. ¿Qué pasa? Puedo tener la misma cantidad de puntos, pero haber ganado más veces, porque puedo haber ganado con menos diferencia, ¿sí? No, perdón, sería porque, sí, más veces porque gané con menos diferencia, ¿sí? Pero si tuvieran la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de veces que ganó cada jugador, entonces tendrían definitivamente un empate. Y ese es el resultado fundamental que hay que mostrar al final del juego. O sea, hay que desarrollar el juego, ir mostrando, ir haciendo parecer que va jugando. Ya hemos charlado de eso, se puede trabajar con algún tipo de presión de alguna tecla para ver que cada vez que alguien tiene que tirar los dados y demás. Más o menos tipo la diferencia de goles de las copas continentales, Elías. ¿Sí? La idea es que una vez que llegan al final y termina el ciclo del juego, acá se piden algunas estadísticas, por decirlo de alguna manera, resultantes. ¿Sí? Sí, no me acuerdo si pide algo acerca de cada turno, pero bueno, cuando lo leen cualquier cosa me preguntan. La cantidad de jugadas realizadas, ¿sí? O sea, cuántas veces tuvieron jugadores que tirar los dados, si hubo al menos una jugada con puntaje empatado entre ambos jugadores, eso es, si hubo una, ya hay que mostrar que sí hubo, ¿sí? No importa si hubo 10, con que haya habido una, ya hay que mostrar que sí hubo. El puntaje promedio obtenido por jugada por cada jugador, bueno, eso es calcular un promedio por jugador, ¿sí? Y el porcentaje de aciertos de cada jugador, ¿sí? Sobre la cantidad total de jugadas. ¿Sí? Cada jugador tuvo una cantidad total de jugadas y una cantidad de veces que acertó. ¿Sí? Si algún jugador ganó al menos 3 turnos seguidos. Todo esto, ¿sí? Que es el trabajo que hay que hacer con el resultado de la jugada. Fíjense que ustedes tienen por un lado la jugada y por otro lado el resultado de esa jugada hay que usarlo para hacer todos estos cálculos. Cuando termine el programa hay que mostrar, más allá de mostrar el ganador, determinar y todo, ¿sí? Habrá que mostrar un apartado de estadísticas en donde se pide que se vean todos estos resultados. Esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea del programa. Máximo. No es obligatorio, Máximo. No es obligatorio. Si ustedes quieren trabajar con paquetes o con módulos, pueden hacerlo. Si ustedes no quieren trabajar en el trabajo práctico 2 con paquetes o con módulos, pueden hacerlo. ¿Sí? No veo yo, por lo menos en mi lectura del enunciado, no leí en ningún lugar que lo pidiera explícitamente y por lo tanto no se va a exigir de manera explícita. ¿Sí? En los trabajos prácticos 3 y 4 se exige de manera explícita que trabajen con módulos. ¿Sí? No así con paquetes, pero sí con módulos. Bien. ¿Qué más me queda? Creo que sobre el trabajo práctico yo no tengo más nada que decir. No sé si hay alguna otra pregunta. Lo que sí está requerido y se espera que ustedes construyan son funciones. No está pedido explícitamente, pero se espera que ustedes a esta altura del año empiecen a modularizar el problema, ¿sí? Y se espera que lo dividan en funciones. Eso sí se espera del trabajo práctico número 2. De hecho, hoy vamos a trabajar específicamente sobre ese tema. Y import lo van a necesitar, Mateo, porque al menos van a necesitar random para tirar los dados. Así que eso, o te referís al import de paquetes propios, de módulos propios con funciones propias.
Si te refería al import de módulos propios, recién dije que no es obligatorio. ¿Sí? Sí es obligatorio el uso de funciones. Yo lo veo como obligatorio. No está puesto explícitamente en ningún lado. La verdad que no leí todos los mensajes del foro, así que no sé si en algún momento se menciona, pero siempre en este trabajo práctico se empieza a evaluar el uso de funciones, en algún nivel al menos de funciones. Y además en el segundo parcial se pide el uso de alguna función al menos, con lo cual sería bueno que ya las vayan implementando porque las van a necesitar. ¿Alguna otra pregunta acerca del trabajo práctico? Profe, yo del trabajo no, pero una consulta. ¿Cuándo entregarían las notas de los parciales y cuándo sería el segundo parcial? Como lo comentó. Las notas, ya dije, se entregan el 28 de julio, del 28 de junio, ¿sí? Las notas del primer parcial se entregan el 28 de junio y el segundo parcial es el 3 de julio. Bien, profe, muchas gracias. ¿No? ¿Por qué? Esas fechas están en la modalidad académica, ¿no? O sea que si se olvidan y quieren ir a consultarlas, en la modalidad académica están todas las fechas. Bueno, entonces, visto el tema trabajo práctico, vamos a trabajar sobre el ejercicio de la clase de hoy. Aquí voy a cerrar todo esto. El sábado, mientras respondíamos preguntas y consultas acerca de un poco la verdad, ¿sí? En realidad surgió una cuestión acerca de la lectura e interpretación del enunciado. En muchos casos se hicieron preguntas que estaban en el enunciado, que estaban claras en el enunciado, y que por alguna razón no están ustedes logrando visualizar qué era lo que el enunciado les pedía. Entonces, para la clase de hoy yo traje un ejercicio que tiene un poco tres objetivos. El primero, el objetivo es que es un enunciado sobre un tema que no creo que conozcan, o al menos muchos de ustedes no deben conocer. Entonces lo que quiero que hagamos es que saquemos de ahí, como lo hicimos desde la primera clase del año, pero lo quiero volver a hacer una vez más, sacar de ahí los elementos que necesito conocer para poder enfrentar el problema. El segundo objetivo tiene que ver con el uso de funciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a plantear algunas funciones propias de este programa y algunas funciones que las vamos a plantear para tratar de usar en cualquier programa independientemente de esto. Y tiene como tercer objetivo, ¿sí? El hecho de comprender o tratar de comprender para qué sirve este programa y qué es lo que me están pidiendo que yo haga. ¿Por qué? Porque eso es fundamental a la hora de escribir un programa o a la hora de trabajar en la escritura de un programa, ¿sí? Si bien la idea mía era hoy ya empezar a trabajar con cadenas de caracteres, la verdad me parece muy importante hacer una pausa para tratar estos temas, porque estos temas son transversales, no tienen que ver si estamos trabajando con el parcial 1, el parcial 2, el parcial 3 o el parcial 4, ¿sí? O si estamos trabajando en AED o están trabajando en alguna otra materia de la carrera o están trabajando profesionalmente para un cliente. Esto es fundamental, ¿sí? Y es un trabajo que hay que hacer. Es un entrenamiento más, es un aprendizaje más que se va dando a medida que uno va adquiriendo, va resolviendo más problemas, va adquiriendo mayor conocimiento y va enfrentando nuevas situaciones, ¿sí? Entonces, lo primero que les voy a pedir es que pongan especial atención a esta lectura que voy a hacer yo del enunciado, ¿sí? Y a cómo voy a tratar de ir trabajando el enunciado, imaginando que yo no conozco de este dominio, ¿sí? Y después voy a ser el cliente de ustedes, ¿sí? Para contarles de este dominio y que entendamos el dominio, antes de ponernos a pensar, ¿sí? En un algoritmo, siquiera, ¿sí? Entonces, bueno, el programa dice así: se requiere un programa para administrar el sector de guardería del Club Náutico Viento en Popa, tanto el sector de tierra como el sector de agua. Cada vez que ustedes leen, ¿sí? Primera pausa.
Cada vez que ustedes leen tanto A como B, ¿cuántas cosas les está pidiendo? Exacto. Hubo muchas veces en los enunciados del sábado, había muchos enunciados que decían esto como aquello, o esto y aquello, ¿sí? Y todos preguntaban, ¿es una sola condición? ¿Son dos cosas separadas? ¿Tengo que hacerlo por dos lados? En realidad, más complejo que qué estaban, Juan Cruz. No entiendo. Mira, Juan Cruz, no estoy viendo tu cara acá en el Zoom, ¿sí? Así que no sé si es el mismo Juan Cruz, porque me parece que hay más de un Juan Cruz. Pero yo el sábado veía tu cara cuando hiciste una pregunta acerca de la N, y eso yo lo había explicado el jueves, ¿sí? Así que, no sé, evidentemente no me expliqué bien yo, obviamente que yo no estoy diciendo que el problema sea tuyo, ¿sí? Pero el tema es, cuando nosotros estamos acá en el aula y uno explica algo, si no se entiende, me frenan y lo vuelvo a explicar. No tiene sentido que digan, ah, sí, ya lo entendí, profe, de 10. Es que acá me están hablando, no tengo la más mínima idea. ¿Sí? No tiene sentido que hagan eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la próxima vez que enfrenten el mismo problema, no van a saber para dónde rajar. ¿Sí? Y en realidad lo que generamos es que perdimos tiempo, el tiempo de la clase. ¿Sí? Es más o menos esa la idea. Pero bueno, sin irme tanto porque después no llego a terminar el ejercicio. De hecho, el lunes no lo llegué a codificar, pero no me preocupa hoy tanto la codificación. Porque en la codificación supongo que deben haber andado bastante bien. El problema venía por este lado. Miren, nosotros dijimos, tanto en el sector de tierra como en el sector de agua. Fíjense que acá, en esta primera vuelta que tengo acá nomás, ya me está hablando de que de los resultados finales, yo voy a tener más o menos los resultados divididos en dos. Por un lado voy a tener resultados del sector de tierra y por otro lado voy a tener resultados del sector de agua. ¿Sí? Y fíjense cómo eso en mi cabeza ya debería mostrarme, ¿sí?, una organización para el resto de la lectura. ¿Sí? Sigo. Para ello es necesario conocer que la eslora podemos entenderla como el largo del barco y la manga como el ancho, y la medida de superficie necesaria la vamos a calcular a partir de la eslora por 1.25 por la manga por 1.4. Si uno lee así y no son náuticos, si son náuticos ya lo entendieron, si no son náuticos, no se entiende nada, ¿sí? Pero ¿qué hay que hacer cuando no entiendo nada? Y lo tengo que volver a leer, palabra por palabra, como leíamos cuando éramos chicos, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Y bueno, a ver, vamos por parte. Dice, para ello es necesario conocer que la eslora, esto evidentemente va a ser un dato del barco, ¿sí? Podemos entenderla como el largo del barco. O sea, si yo tengo más o menos, a ver si me sale, un barco, ¿sí? Y tomo una línea así, esta medida es la eslora. Y ustedes dicen, ah, profe, pero usted ahora me lo está explicando. ¿Qué pasa si yo no lo sé? Miren, gente, es tan simple, ¿eh?, como hacerlo así. Fíjense lo que hago, ¿no? Porque esto es lo que se espera que ustedes hagan. ¿Sí? Fíjense, bueno, esto es de diccionario, pero Wikipedia. ¿Sí? Listo, ahí está la eslora. O sea, no es tan complicado lo que hay que hacer. ¿Sí? Hacen esto para copiar textos para trabajos de práctico todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, acá hay que hacerlo para entender qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, no es tan difícil ni tan complicado lo que se espera que hagan. ¿Sí? Y sigo. Podemos entenderla como el largo del barco. Y la manga,
como el ancho manga será otra medida del barco, ¿sí? Como el ancho del barco, o sea, voy a tener más o menos de por acá, ¿sí? Hasta por acá. Y después me dice, la medida de superficie necesaria vamos a calcularla a partir de la eslora por 1.25. ¿Qué quiere decir eso? Y que a la eslora le vamos a sumar, ¿sí? Un poquito más para arriba y un poquito más para abajo. Y la manga por 1.4, o sea que a la manga le vamos a sumar un poquito más para un lado y un poquito más para el otro. ¿Por qué? Porque este recuadro que se produce acá, más o menos así, es la superficie necesaria para que este barco esté ubicado en la guardería del club, ¿sí? Y eso es lo que está pidiendo este programa que yo calcule. Ese pedazo de área para cada uno de los barcos. Y dice que lo puedo calcular en base a la eslora. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es entender y tener claro que lo que yo tengo que calcular es esta superficie necesaria, ¿sí? Esa superficie necesaria para después sumarla de todos los barcos, ¿sí? Y tener los acumuladores que me pide luego, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo sigo leyendo sin haber entendido esto, todo lo que voy a leer después no tiene ni ton ni son. Porque después va a seguir hablando de la superficie necesaria, y si yo no tengo idea de qué es la superficie necesaria, menos es lo que voy a entender. ¿Sí? Bien, Matías, correcto. Sí, completamente correcto. Por eso se agrega. Bien. Entonces, ya resolví el tema de la eslora y la manga, y después me dice, para definir si un barco va a tierra, su calado no puede ser mayor a 2.5 metros, ¿sí? Aparece una nueva medida, calado, bueno, en realidad lo puse a eso con rojo, y en realidad el calado tiene que ver con si tienen más o menos así un barco, ¿sí? El calado tiene que ver con una medida que va entre la línea del agua y la máxima profundidad. Si es una lancha será algo así, si es un velero tendrá algo para acá abajo que se llama quillote, ¿sí? Entonces esta medida será más alta, ¿sí? Y a esto es a lo que se llama calado, ¿sí? Calado, no caldo, eso es el hambre que tengo yo. Calado, ¿sí? Entonces ahí tengo otra de las medidas y la última de las medidas que dice, y su desplazamiento, ¿sí? O peso, que es el peso total del barco, la palabra desplazamiento viene por un principio aquí y toda una historia. Sí, Matías, me gusta mucho la náutica, la verdad que es una pasión. No, a un velero. No puede superar los 1.200 kilos. En caso contrario, va al agua. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿eso es verdad? No, no es verdad, me lo inventé yo. ¿Sí? Quería ponerlos a renegar un poco, nada más. ¿Sí? Y obviamente que tenía que ponerlos a renegar con algo y lo primero que se me vino a la mente fue hacerlos renegar con un poco de esto que no es algo que conozca todo el mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo intento meterme con esta parte, que es donde dice qué es lo que hay que hacer con el programa, antes de entender aquello, gente, se vio el día del parcial. No hay manera que lo puedan resolver. No hay forma. ¿Sí? Si ustedes no entienden de qué están hablando, de qué está planteándose el problema, para qué se está pidiendo el problema, no hay forma que puedan encarar lo siguiente. No hay manera. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo claro esto, ¿sí? Tengo claro que de la manga y la eslora, ¿sí? Que vimos acá, ¿a qué se referían? Manga y eslora. Sale la superficie necesaria. Y de la suma entre el calado, ¿sí? Y el peso, ¿sí? Y el peso, ¿sí? Que a lo que llamamos desplazamiento. ¿Sí? De estos dos
sale la otra condición que es si va a tierra o agua, si va a tierra, ¿sí? Si yo no entendí eso primero, no hay nada de lo otro que pueda llegar a resolver. Si yo entendí esto, entonces puedo empezar a pensar qué es lo que me pide el programa. Y recién acá tengo lo que me pide el programa. El programa me pide agregar n barcos al cálculo. ¿Por qué dice agregar n barcos al cálculo? Porque quiere que yo cada vez que entre por la opción A, agregue barcos, pero no quiere que pierda lo que tenía antes. O sea, cuando yo entro por la opción A, voy a cargar nuevos barcos, pero los que antes tenía, que habían producido el cálculo, los mantengo, los sigo teniendo. ¿Sí? Y entonces tengo que mantener y seguir acumulando todos los contadores y acumuladores y todo lo que implique. ¿Sí? Profe, Mostrar una sí, pregunta. sí, Me di cuenta que a la hora de cuando se usa el menú de opciones, ¿no? Y vos tenés un contador en una opción, si el programa no se reinicia y vos entraste de nuevo al mismo menú, por así decirlo, la misma opción, sigue contando con los contadores de antes. ¿Hay alguna forma de reiniciar eso? sí, todas las formas. Si No me vos di cuenta yo, creo. lo iniciás adentro de la opción, cada opción va a ser independiente y va a ser como un programa que en cada opción del programa es un programa separado. Si vos el contador lo iniciás al principio del programa, como en este caso, acá necesitamos iniciarlo al principio del programa porque el programa me pide que yo haga eso. ¿Sí? Me pide que cada vez que yo entro a la opción de cargar barcos, agregue y no cargue nuevos barcos. Entonces yo los contadores los tengo que iniciar al principio y cada opción los vuelve a usar. ¿Sí? Pero hay programas como los del parcial, en donde los contadores y acumuladores había que iniciarlos adentro de cada opción. ¿Por qué? Porque cada vez que yo entraba a la opción, ¿sí? Tenía que volver a empezar de cero, porque cada opción era como un programita separado. En realidad el menú de Ah, opciones ok. era evaluarlo, pero cada opción, la opción 1 era como un programita a resolver por la opción 1 y la opción 2 era como otro programita a resolver por la opción 2. No había un hilo, una idea central en el programa. Acá hay un programa en donde la opción A cargo datos y las opciones B, C y D son para mostrar resultados. ¿Sí? Y si Sí, vuelvo a sí, sí. entrar a la opción A, vuelvo a agregar más datos al conjunto de datos. Y si vuelvo a ver las opciones B, C y D, vuelvo a ver resultados sobre todo lo que he cargado desde que empecé a usar el programa. Esa es la idea de este programa. Y eso depende de cada uno de los programas. ¿Se entiende? Ah, ok, gracias. Sí, sí. La idea es que te dejes seleccionar si querés seguir en ese programa o en otro. ¿Sí? Bien, esa es un poco la idea, sí, pero tengan en cuenta que el parcial es una situación particular, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Tengan en cuenta que cuando ustedes van a programar una aplicación con menú de opciones, que es la antesala a una aplicación con ventanas, normalmente se espera que la aplicación actúe sobre un mismo conjunto de datos y que la aplicación tenga vida y esa vida se vaya modificando, pero no se empiece de cero de nuevo. ¿Sí? Hay situaciones en las que se empieza de cero. El Word, por ejemplo, es una aplicación que cada vez que yo abro un nuevo documento, estoy creando un documento de cero. Si ustedes lo piensan, el Word sería un programa con menú de opciones, ¿sí? Que tiene una opción para crear un nuevo documento, una opción para guardarlo, para imprimirlo, para bla, 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 bla. Y después cuando entro al nuevo documento tendría un montón de opciones para hacer cosas sobre ese documento. ¿Sí? Esa suerte de menú de opciones, de dos escalones, por decirlo de alguna manera, es lo que tratamos nosotros de hacer aquí con este tipo de aplicaciones en cuanto a la parte de interfaz de usuario. ¿Sí? Pero después tienen otras aplicaciones. ¿Sí? En el simulacro, claro, en el simulacro hicimos una aplicación que tenía tres programas separados. ¿Por qué? Porque el parcial iba a ser así. Yo les dije que el simulacro lo planteé porque sabía que el parcial iba a ser así, que eran como dos cosas separadas. Pero normalmente los programas con opciones son, y sobre todo cuando esos programas apuntan a sistemas, ¿sí? Son programas que
la idea es que se mantiene la estructura de datos a lo largo de todo el programa, desde que empieza hasta que termina. Y en realidad, desde que empieza y hasta que yo decido que no uso más eso. ¿Por qué? Porque ya más adelante vamos a ver que no solo vamos a tener los datos cuando el programa, desde que empieza hasta que termina, sino que después los vamos a poder dejar guardados y cuando volvamos a abrir el programa seguirlos teniendo. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la segunda parte del año. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No, opciones adentro de una opción, no. Eso sería armar como un menú de opciones adentro de una de las opciones de un menú de opciones. Ya se los voy a mostrar a eso, pero más adelante. ¿Sí? Todavía no. Pero no, eso no lo llegamos a hacer en el simulacro. Bien, estamos hasta acá entonces. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea dice agregar n barcos al cálculo y ahí me agrega un par de condiciones. Me dice validar que n sea mayor a 0. Si me dice validar que n sea mayor a 0, ¿qué será n? ¿Lo tendré que cargar por teclado o no? ¿Qué les parece a ustedes? Y claro que sí, pero hubo gente que preguntó esto el sábado. ¿Sí? ¿Hay que cargar por teclado a n? Decía, cargar n números. Y hubo gente que preguntó, ¿hay que cargar por teclado a n? Y a ver, si te le dicen cargar n números, ¿de dónde va a salir n? ¿Hacemos un random random para la n? Y no. ¿Sí? La única manera de tener un n es pedírselo al usuario. Pero eso lo venimos haciendo desde el principio de año. ¿Sí? No entiendo cómo alguien podía preguntar si a n había que cargarlo por teclado. ¿Sí? Acá todavía es más fácil porque dice validar. ¿Sí? Bueno, si lo estoy validando es porque un usuario lo va a poner. ¿Sí? Pero bueno, son esas cosas que no pueden largarse a preguntarlas así porque es más rápido preguntar que leer. ¿Sí? Porque eso no es un problema contestarles. Yo les contesto 25.000 veces. Pero eso hace que ustedes no estén armando la solución en su cabeza. ¿Sí? Porque cada vez que alguien pregunta si hay que cargar n, ¿sí? Quiere decir que en realidad está preguntando para tener una respuesta, para después ver cómo uno esa respuesta con lo que se me va a ocurrir. Quiere decir que todavía no están intentando armar una solución. No, lo único que falta, yo no me enojo para nada. ¿Sí? Simplemente, ¿qué es lo que yo veo en esto? Un problema mío. Yo lo asumo como un error mío. ¿Por qué? Porque si ustedes preguntaron todo de esa manera en parcial, quiere decir que no hemos visto en clase cómo tomar un enunciado y sacar de ahí los datos. ¿Sí? O sea, yo, lejos de enojarme, me preocupa como una falencia, me preocupa como una debilidad, ¿sí? De las clases. No hay duda. Y lejos estoy de decir que ustedes están en un error. ¿Sí? Yo lo que digo es que, por eso traje este enunciado, por eso estoy tomando todo este tiempo, que ya no sé cuánto tiempo va, pero estoy tomando todo este tiempo para leer el enunciado, ¿sí? Y para al menos hartarlos, hincharle las guindas, ¿sí? Con que esto les quede de alguna manera en la cabeza, que cuando ustedes van a programar, ¿sí? La cuestión de leer el enunciado y tratar de armar una solución al problema es el primer paso y es fundamental. Y si no hacen eso, no hay ninguna posibilidad de que para adelante la cosa vaya bien. ¿Sí? Lamentablemente la programación es así. Buen día, o sea que viene de revancha de lo que hicieron el sábado. Ahí llegó el profe Germán, que lo estaban solicitando, lo hicieron hace un rato. A mí lo que pasó es que decía que carguemos una secuencia numérica de n números. Y flashé que pedía que cargamos una secuencia en un input y además un n de alguna manera. Los Bueno, nervios te hacen preguntar cualquier cosa, pero sí, yo entiendo eso de que uno se pone nervioso en el parcial. Lo que me costaba entender, y que pasó particularmente con el turno donde estaban ustedes, chicos, es que preguntaban cosas porque no leyeron, como decía el profe Felipe. Entonces, eso es algo que realmente nos saca nos saca un poco del eje a todos los que estábamos en la call. Porque una cosa es que vengan con una duda puntual y otra cosa es que vengan y decir, pero profe, ¿qué tengo que hacer? Básicamente. Y eso es porque no se tomaron esos 5 minutos que dice Felipe y que yo siempre repetí en todos otros cursos de entender lo que se le estaba pidiendo.
5 minutos eran. Y bueno, ahí pasó lo que pasó el sábado. ¿Sí? Fíjense cómo. Sí, bueno, pero eso es parte de cada uno, Francisco, ¿eh? Porque yo a nadie le cuestiono el derecho a preguntar, ¿eh? Todo el mundo tiene derecho a preguntar y ustedes también son dueños de que si el audio en general les molesta, se mutean. Yo como alumno hubiera hecho eso. Desde Sí, ya no, que no, hubiera no. muteado, ¿sí? Y hubiera, ¿por qué? Pero muchos ¿qué hacen? Se quedan a ver si agarro algo, a ver si manoteo algo de por ahí que me sirva, Sí, ¿sí? pero en En realidad no, realidad, porque es ruido. en este tipo de parciales, además muy sencillo y simple, como el del sábado, lo que había que tratar de hacer era resolverlo uno, y ya, no tratar de ver si caso algo, digamos, ¿sí? Y lo hubieran resuelto mucho más rápido si se hubieran muteado, ¿sí? O los que se mutearon, los que no entraron. Pero bueno, sigamos con esto hoy. Fíjense que una vez que yo tengo claro todo lo que aprendimos, todo lo que leímos de arriba, y lo que no tenía claro lo aprendí y lo busqué, ¿sí? Armar el datos, proceso, salida de acá es bastante simple, ¿sí? Fíjense, yo veo ¿qué me pide como resultados? Y como resultado tengo estos 3 puntos, B, C y D, porque A es un punto en donde hay que agregar barcos, ¿sí? A es un punto en donde hay que cargar, entonces A no es un punto de resultado, ¿sí? Entonces B, C y D, ¿sí? Hay que, eh, hay que devolver. ¿Y qué me pide? Mostrar la superficie necesaria en tierra y la superficie necesaria en agua. Y bueno, yo ya les había dicho, ya habíamos hablado que íbamos a tener sector de tierra y sector de agua. Y fíjense que acá ya les está pidiendo la superficie necesaria, ¿sí?, en tierra y la superficie necesaria en agua. ¿Qué son estos dos? ¿Sí? Estos dos son sumatorias. ¿Sí? Sumatoria de superficie necesaria de cada barco. ¿Y cómo llego a cada sumatoria? Y porque cada barco, yo ahora borré la parte donde teníamos eso, pero cada barco define si va a la tierra o va al agua. Entonces, fíjense cómo todo se encastra. Cada barco define si va a la tierra o va al agua, y cada barco tiene la superficie necesaria. En base a si va a la tierra o va al agua, esa superficie se suma en un acumulador o se suma en el otro. Ya está. ¿Sí? ¿Y cómo calculo la superficie necesaria y si va a la tierra y va al agua? Y porque de cada barco, cada vez que entre a la opción A, voy a cargar N, que va a ser un dato de entrada, ¿sí? Y en realidad, para N, para cada N, voy a cargar de los barcos, al menos con lo que hasta ahora sé, voy a tener que cargar la eslora, la manga, el calado y el desplazamiento. Con lo que hasta ahora sé, voy a tener que cargar eso de cada uno de los barcos, ¿sí?, que van. Y en realidad hay algo que no dije, pero también me estaba diciendo el enunciado que la eslora es un float, la manga es un float, el calado es un float, y el desplazamiento en kilogramos, ¿sí?, y por los pesos que se manejan, se puede manejar como un entero, ¿sí? Y fíjense cómo todo eso lo sé de dónde, del enunciado, no tengo otro lado de dónde sacar esa información, ¿sí? No hay manera de sacar esa información de alguna otra parte, ¿sí? Lo sé del enunciado, ¿sí? Y bueno, se podría haber hecho más complicado. No te hagas problema, Matías, que siempre se puede hacer mucho más complicado. ¿Sí? Sí, Enzo, y también es cierto que cuando algunos entraron tarde al Zoom y entraron por primera vez y se comieron a lo mejor malos humores de los profes, pero era un poco por lo que decía Germán. Era un poco porque habíamos venido de todo un turno. Primero, ese era el tercer turno. Nosotros estábamos sentados en la silla desde la 1 de la tarde, ¿sí? Y veníamos desde la 1 de la tarde con la misma situación. Y ustedes eran, bueno, profe, pero ustedes lo tienen que entender, somos alumnos. Sí, estoy totalmente de acuerdo y es nuestra falencia no haber mantenido nuestro status quo, ¿sí? Tendríamos que habernos puesto a meditar o algo por el estilo, hacer OM o algo por el estilo. ¿Sí? No lo pudimos mantener, pero a lo que vamos es que un poco nos estamos excusando, ¿sí?, de por qué las cosas pasaron como pasaron, ¿sí? Nada más. Mindfulness, sí, señor. No sé qué mindfulness cuando tienen la bici por ahí pedaleando. Es medio difícil acá frente al Zoom del parcial de... Pero bueno, seguimos. Después dice, mostrar la superficie promedio ocupada por todos los barcos. ¿Sí? ¿Y qué es eso? ¿Sí?
ese promedio, que es I superficie total dividido cantidad total de barcos. ¿Sí? Y esta superficie total, ¿qué es? Y esto es la suma de esas dos sumatorias. Y la cantidad total de barcos, y bueno, será un nuevo contador, que tendrá que ir incrementándose cada vez que un barco nuevo entra. Y ya. Y después dice mostrar el nombre del barco con mayor desplazamiento. Y bueno, esto es, por un lado, una búsqueda de mayor, pero fíjense que en el último punto me agrega nombre. Si yo arranqué a hacer el programa sin haber leído hasta acá, después tengo que volver a modificar todo el programa. En un parcial, con tiempo acotado, volver a modificar todo el programa es altamente probable que lo rompan. Es terriblemente probable que rompan lo que ya habían hecho. ¿Por qué? Y porque en realidad tengo que ir a meter cosas por todos lados, ¿sí? De algo que ya hice, con tiempo acotado. Eso, bueno, Germán lo debe saber también. A nivel profesional nos cuesta. Y a nivel profesional normalmente uno lo que dice es, che, tengamos cuidado que esto puede romper todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no tienen que lograr esto. ¿Por qué? Porque los enunciados de ustedes son siempre acotados y finitos y terminan. Entonces, lo primero que tienen que hacer es leer todo. Y no esperar hasta leer el último para empezar a hacerlo. ¿Sí? Entonces, ese nombre que está ahí, ¿qué me dice? Y me dice que además de esto, yo para cada barco tengo que leer el nombre. Fíjense cómo hay. Yo ya tengo una idea de lo que tengo que hacer. Ya hay una idea clara de lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Qué hora es? 12:48. No vamos a llegar a codificar. Normalmente los programas, cuando se desarrollan a nivel profesional, se trabajan en un equipo de gente. ¿Sí? Ese equipo de gente incluye muchos roles. ¿Sí? Y tienen un proceso de trabajo que es iterativo, o sea, que es cíclico. ¿Sí? Se desarrolla una parte, esa parte se prueba, ¿sí? Después, mientras esa parte se está probando, se está desarrollando otra parte, ¿sí? Cuando se termina la segunda parte, se integra con lo anterior y se prueba todo, y así sucesivamente hasta que llegan a un punto, normalmente se conoce como línea base, ¿sí? Y en ese punto se define que hay un producto que se puede poner en producción para el cliente. Hay un montón de pasos en el medio, el cliente tiene que aceptarlo, se cumplen criterios de aceptación. Bueno, durante los próximos 2 años al menos van a ir aprendiendo todo ese proceso. ¿Sí? Cuando todo eso está, y por otro lado, todo el proceso de infraestructura está ok, que es haber puesto los equipos, servidores, ya sean virtuales o físicos, disponibles para que la aplicación se ponga disponible para el mundo, ¿sí? O al menos para la organización. Hay una tarea que puede ser tan simple como una línea de comando o tan compleja como todo un proyecto en sí misma, que es poner este proyecto a funcionar. ¿Sí? Esa tarea, entre los proyectos que yo he trabajado, normalmente nunca es tan sencilla como una línea. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para el último proyecto que trabajé, para el Poder Judicial de la Nación, hubo que migrar los datos de las 24 provincias, más otros 2 distritos especiales, a una sola base de datos, amontonar todo eso y poner el sistema a funcionar. Eso llevó, después de una planificación como de 8 meses, llevó trabajando y funcionando ese proceso 2 meses. Hasta que se prendió la luz, se prendió la llave y un lunes todos los usuarios entraron al sistema nuevo. Previamente todos los usuarios tenían que haber sido capacitados. Bueno, es muy largo. Es muy lindo toda esa parte, pero bueno, ya lo van a ir aprendiendo en el futuro. Hay una materia selectiva de eso en 4º año. Puede ser, no la conozco, pero puede ser, tranquilamente, Mateo. ¿Sí? No, ahora no vamos a aprender eso. Sí, Martina, pero no en AED. ¿Sí? En AED vamos a hacer, en AED nuestro objetivo, nuestro foco tiene que estar en, por un lado, aprender a programar y por otro lado, aprender a usar estructuras de datos. ¿Qué son las estructuras de datos? Lo vamos a ver dentro de no mucho, ¿sí? Pero es la manera de tener muchos datos juntos en la memoria del programa. ¿Sí? Y ese es nuestro objetivo fundamental en primer año. Lograr salir de primer año con la idea clara de qué son las estructuras de datos,
por qué hay distintas estructuras de datos y cómo uso cada una y cómo las aprovecho, y salir con la idea clara de cómo armar lógica de programación para resolver un problema. Esos son los dos objetivos fundamentales de algoritmos y estructuras de datos. Por eso se llama así la materia. Python es la herramienta que usamos para ponerlo a funcionar y para que esto no sea, como en otras universidades se da, una cuestión puramente teórica. ¿Sí? Y nada más. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me quedó alguna pregunta ahí en el medio. Hola, señor Thompson. Entraba al Zoom y estaban como los agentes del FBI diciendo cuando era... Bueno, está bien. No era para tanto, creo tampoco, Matías. Bien, estamos hasta acá entonces, ¿sí o no? Elías no está del todo seguro. Puso S. Ah, ahí está, sí. ¿Sí? ¿Y el resto? ¿Sí? Bien. En el siguiente paso, mi objetivo es, yo quiero un programa que esté dividido. ¿Sí? No quiero el programa, no quiero un solo programa. De hecho, van siendo las últimas clases que voy a hacer diagramas de flujo, porque después ya no me entran. De hecho, ya hoy es un lío ponerlo en la pizarra, y después ya no me entran en la pizarra. ¿Sí? No hay problema, Elías, tranquilo. Ya después no me entra en la pizarra. ¿Sí? Pero hoy sí lo quiero poner en diagrama de flujo. Sin embargo, nosotros en un rápido diagrama de flujo tenemos fundamentalmente, ¿sí?, un programa que va a requerir, como todo programa de menú de opciones, ¿sí?, ya lo hemos charlado a esto, por eso voy rápido, va a requerir inicialización de contadores y acumuladores, ¿sí?, va a requerir poner la opción del menú de opciones en nada, igual a none, o algo que implique entrar a este ciclo, va a requerir un ciclo mientras la opción sea distinta de salir, que en este caso, si mal recuerdo, es la 5. No, vamos a poner número directo, ¿sí? Es la 5, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a entrar en un menú de opciones, ¿sí? Y en este menú de opciones, yo lo voy a dibujar así, más o menos así. Lo que vamos a tener de particular es que, bueno, acá vendrá mostrar el menú y leer la opción. Pero lo que va a tener de particular este menú de opciones es que la opción A, ¿sí?, es todo otro programa. Sin embargo, cuando empezamos a pensar en dividir esto en funciones, yo no les voy a recomendar que transformen la opción A en una función. Y ahora les voy a contar el por qué. Este por qué que les voy a contar me parece importante para que lo anoten por ahí, ¿sí?, porque es clave a la hora de organizar los programas, ¿sí? Nosotros vamos a tener que si la opción es igual a 1, para acá, lo que sigue, y en realidad acabo de hacer lío, no quiero irme tan allá, lo que sigue para acá es cargar barcos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la opción A era cargar barcos? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Bien. Entonces, la opción A era cargar barcos. Y acá voy a tener que poner a funcionar la carga de barcos. Pero además, como todavía no tenemos cómo tener los barcos guardados, esa carga de barcos implica cargarlos e implica ir contando y acumulando e ir llevando adelante todas las operaciones que hagan falta para resolver los problemas que planteamos, ¿sí? Y para el otro lado, las opciones 2, 3, 4, ¿sí? O sea, la opción 2 era mostrar resultados en las superficies. La opción 3 también implicaba, opción 3 implicaba, creo que acá había que calcular el promedio
y mostrarlo. ¿Sí? Y en la opción 4, opción 4, ¿sí? También había que mostrar el mayor. Fíjense que todo esto, y bueno, y acá lo que normalmente hacíamos era mostrar un error, ¿sí? Si la opción es distinta de 5, acá el famoso perejil. ¿Sí? Entonces, con esto teníamos más o menos nuestro menú de opciones. Pero fíjense qué pasa si yo en este programa entro al programa y elijo de una la opción 3 o la opción 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hago eso en este programa? ¿Qué les parece que pasa? No hay nada para mostrar todavía. ¿Sí? Entonces hay un problema con el cual no me voy a meter hoy. Lo vamos a enfrentar fuertemente en la segunda parte del año. Pero hay un problema en que yo acá debería hacer una validación, validar, ¿sí? Que haya barcos. Y si no, directamente no hacer nada de esto, o no permitir hacer nada de esto y avisarle al usuario que cargue barcos primero. ¿Sí? Hoy no me voy a meter con eso, simplemente lo quiero mencionar para que quede claro. ¿Sí? Fíjense que ya ahora tenemos un programa de menú de opciones que no necesariamente puedo usar cualquier opción en cualquier orden. ¿Por qué? Porque es un programa, que todas las opciones están de acuerdo con el mismo programa y por lo tanto tiene que haber un orden de uso de esas opciones. Hoy el foco está puesto en otro lado, entonces por eso no me voy a preocupar, ¿sí? Pero es bueno que lo vayamos pensando, que lo vayamos teniendo en cuenta. De este lado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que planteaba la carga? ¿Sí? No, no podemos poner un while ahí porque en realidad el while que tenemos es el del menú de opciones. Lo que tenemos que hacer ahí es dejar que este while siga dando vueltas. Pero si yo entro una opción acá que me trae a esto y pregunto un if, Mateo, de si la cantidad de barcos es igual a 0, yo ahí puedo decir mostrar un mensaje de error y no permitir que entre a ninguna de las otras opciones. ¿Sí? Y si la cantidad de barcos es distinta de 0, entonces dejo que ejecute la opción que haya elegido. ¿Sí? Más o menos esa sería la idea de la validación que hay que hacer. ¿Sí? Buenísimo. Y de este lado, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dijimos que hacíamos cuando cargábamos barcos? Lo primero que dijimos es que íbamos a cargar N. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? N podemos poner directamente cargar N acá. Una opción sería poner cargar N, pero ¿qué me pedía acerca de N? Exactamente, que lo valide. Me pedía que valide N, que sea mayor a 0. ¿Sí? Y además me pedía que validara que cada una de las medidas del barco sean mayores a 0. Entonces, ¿sí? La idea es que a este N no lo puedo leer así, lo tengo que validar. ¿Cuál sería el trabajo para validarlo? Y bueno, habría que hacer el ciclo acá, y bla, 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 y bla, 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 y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Después para leer la eslora tendría que volver a hacer el mismo ciclo. Para leer la manga tendría que volver a hacer el mismo ciclo. Tendría que hacer el mismo ciclo para leer el calado, y después para leer el peso tendría que volver a hacer el mismo ciclo. Más allá de que algunos son float y algunos son int, ¿sí? Ese problema lo vamos a repetir montones de veces. Entonces, ahí aparece la primera función que quiero que hoy programemos. ¿Y cuál es el objetivo? Leer un número, leer un entero mayor a 0, un entero positivo. ¿Sí? Y ustedes dirán, profe, pero ¿y eso me va a servir solo para n? Después voy a tener que programar otra para el desplazamiento. No, la idea de esta primera función que quiero que hagamos es que trabajemos sobre el concepto de modularización. Está en la ficha 9,
¿sí? Y es programar una función que sea genérica. La idea es que esta es la última vez que programemos la función de leer un entero positivo en el año, y que a partir de ahora, todo el resto del año, para leer un número mayor que 0, usemos la. Entonces, acá, por ahora, vamos a poner así simplemente. Por ahora, vamos a poner que a n, ¿sí?, lo voy a leer con una función a n lo voy a leer con una función leer entero positivo, y todavía no sé bien cuáles van a ser los parámetros, pero yo sé que esta función va a leer un entero, me lo va a devolver, lo voy a guardar en n, ¿sí? Y ese entero que voy a leer va a ser positivo. O sea que adentro de la función me voy a encargar de validar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es reemplazar el input que tiene Python por una función mía, que además de leer, y de leer un entero, con lo cual ya le voy a meter ahí adentro el int, ¿sí? Además de eso, voy a hacer una validación, y lo que va a devolver cumple con una condición particular, ¿sí? Pero esa función, por el hecho de que es una validación que la voy a necesitar muchas veces durante el año, la quiero programar de forma que no me sirva para este programa solo, sino que me sirva para cualquier programa que hagamos de acá en adelante. Y de eso nos vamos a poner a charlar en un ratito nada más. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y acá vamos a tener, por un lado, el for i in range de n, igual que siempre, ¿sí? Y acá, ¿qué vamos a hacer? Acá tendríamos que leer un barco, ¿sí? Y para leer un barco, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que leer el nombre, y después tenemos que leer las 4 medidas. 3 son flotantes y una entera. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Fíjense, voy a tener nuevamente 4 lecturas con validador, ¿sí? O sea, voy a leer la eslora, no la usé todavía, no. La eslora igual a leer decimal positivo, y ya vemos los parámetros. Sí, voy a tener leer la manga, bueno, leer decimal, plin, 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 ¿sí? Voy a tener también para el desplazamiento en el calado, igual a leer decimal, y fíjense que acá quiero poder reutilizar la función leer decimal para todos los casos, ¿sí? Y en esta voy a tener leer entero, porque habíamos dicho que para el desplazamiento era un entero, igual a leer entero, plin, plin, plin. Entonces, una vez que tengo ahí, leí los datos, todos los datos del barco. Y entonces, ¿qué me falta hacer ahora? Me falta calcular la superficie, ¿sí? Y me falta determinar si va al agua o va a tierra. Y para eso, yo podría armar 2 funciones más. Estas 2 funciones ya no son genéricas, son para este programa, pero las voy a armar para dividir la complejidad. Por un lado voy a poner la complejidad esto de cómo era el barco, y por otro lado la complejidad de los contadores y acumuladores que tengo acá, ¿sí? Entonces, fíjense que la idea de esta función se podría hacer en 2. De hecho, la mejor solución sería con 2, pero por un tema que yo les quiero mostrar, lo voy a hacer con una sola, ¿sí?
yo voy a hacer una sola función que se va a llamar definir barco. En realidad, déjenme que acabo de hacer lío. ¿Sí? Voy a leer. La función definir barco me va a devolver la superficie, coma, tierra, que va a ser un true false, igual a definir barco. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver qué le pasamos como parámetro a definir barco. ¿Sí? Y acá adentro, una vez que tengo la superficie y tierra, ¿qué me falta hacer? Y bueno, acá tenía que contar contador de barcos más igual 1. ¿Sí? Y ese contador de barcos habrá que ponerlo en 0. ¿Qué más había que hacer? La superficie de tierra y la superficie de agua. Entonces, si tierra, ¿sí? Suma de superficie de tierra, más igual superficie. Y si no, suma de superficie de agua más igual superficie. Y fíjense que con esto yo termino todo lo que necesitaba hacer con la carga de barcos. ¿Sí? Y con esto yo termino el punto A. ¿Sí? Y con esto termino en realidad el menú de opciones. Ahí me quedó medio mal. Y una vez que termino el menú de opciones en este programa, no hay más nada que hacer. Esta forma de diseñar el programa, ¿sí? En esta forma de diseñar el programa, ¿la idea cuál es? La idea es plantear el algoritmo, bueno, acá me faltó, ahí lo voy a agregar, suma de superficie de agua igual a 0 y suma de superficie de tierra igual a 0. Ah, y me falta una cosa más acá abajo. ¿Sí? Me falta una cosa más acá abajo adentro del ciclo que es buscar el mayor. ¿Sí? Ahí abajo me falta buscar el mayor. Bueno, después corrijo el algoritmo este para que además busque el mayor. ¿Sí? Porque acá, por acá, tengo que mostrar el mayor desplazamiento, acá el promedio y acá la suma de superficie de agua y la suma de superficie de tierra. ¿Sí? O sea que esto lo tengo que mejorar para mostrar el mayor. Pero lo que quiero es que, a ver si se ve la idea. La idea es que definimos la estructura del programa general. Tenemos un programa que ya hasta lo podría codificar esta primera parte para ver que el menú funcione y todo lo demás funcione. Y pateé a una función el problema de leer un entero válido, a una función el problema de leer un decimal válido y a otra función el problema de definir el barco. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea a continuación? Esas funciones. ¿Sí? La tarea que nos queda es programar estas funciones o definir cómo van a ser estas funciones. ¿Sí? Para finalmente luego agregar el tema del menú acá y con eso tendría el programa más o menos listo. Entonces, vamos con las funciones. Y acá es donde viene la otra parte, el otro objetivo de mi clase de hoy, que era ¿cómo hacemos para pensar que una función me sirva para siempre? Primera parte. ¿Está claro la necesidad de la función? Fíjense esta, leer entero positivo, que la uso acá. Y la vuelvo a usar acá. Leer entero positivo es de nuevo esta misma. ¿Sí? Entonces, fíjense, esta función la estoy usando en 2 lugares. ¿Sí? Y acá tengo 3 lugares en donde estoy usando la otra, que es la de leer el decimal. Estas funciones
¿sí? Tienen la razón de ser en la repetición de código, por un lado, y en el hecho de que son problemas que se repiten en muchos programas, que es una función que yo debería tener resuelta para usarla siempre. ¿Sí? Si ustedes piensan qué funciones de Python son como esta, y el input, ya lo dijimos recién. ¿Sí? Entonces, esta función yo la tengo que pensar ahora cuando la haga, no atada a mi programa, no pensando en mi programa, sino que la tengo que pensar ahora cuando la lleve a cabo, pensando en cualquier programa. ¿Cómo hago para pensar una función en términos de pensarla como si fuera, para que me sirva para cualquier otro programa? La tengo que pensar como si fuera un programa. Ustedes con Silvio, cuando vieron funciones, deben haber vuelto a ver el cuadrito ese que habla de datos, ¿sí? Proceso, y resultados, ¿sí? ¿Cómo llevamos esto a las funciones? ¿Quiénes son los datos en las funciones? Exactamente, los parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función puede o no tener lectura por teclado, puede o no tener salida por pantalla, pero la entrada de la función como tal, la entrada son los parámetros, ¿sí? No lo que carga el usuario. Lo que carga el usuario es cuando pienso en términos de datos, procesos, salida a nivel funcional, a nivel del programa. Cuando pienso en términos de una función, la entrada son los parámetros. ¿Sí? El proceso, no hay mucho que decir, es lo que tengo que hacer. ¿Y qué es el resultado para una función? Exactamente, el resultado en una función va a ser lo que devuelvo. Entonces, siempre que yo tengo que pensar en una función, esta es mi clave. Esto es lo que yo tengo que tener clarísimo. ¿Sí? Entonces, empecemos a plantear esta función esta función que estamos conversando. ¿Sí? Empecemos a plantearla. Vamos a decir, yo tengo, ¿sí?, como nombre de la función leer entero positivo. ¿Sí? Lo más fácil de esto es el retorno. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el retorno de esta función? ¿Qué va a retornar esta función? Un número positivo entero. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿cómo, profe, entero? Y sí, yo ya tengo que garantizar que lo que vuelve de esta función es un número entero. No puedo devolver un número con coma de esta función. ¿Sí? Porque si no, no estaría yendo en la línea de lo que dice el nombre de la función. Entonces, el retorno de esto va a ser un número, ¿sí?, entero positivo. ¿Y qué parámetros necesita esta función? A priori, ¿les parece que necesita algún parámetro esta función? Si hay alguien que lo sabe de antes, no spoilee. Porque prefiero que me digan que no requiere parámetros y que el parámetro caiga de maduro. ¿Sí? Y no que sea spoileado. Si hay alguien que lo pensó ahora y se le ocurre algún parámetro, bienvenido. A ver, pensemos un poquito. ¿Cómo armaríamos esta función? ¿Cómo sería esta función? ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo primero que habría que hacer sería leer el número. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y después de esto, ¿qué habría que hacer? El ciclo
¿sí? Para ver si ese número, ¿sí? Es menor que 0. Menor o igual en realidad que 0. Porque si ese número es menor o igual que 0, ¿qué hay que hacer? Mostrar un error. Cuando yo llego acá y el ciclo este termina, la función terminó porque no hay más nada que hacer. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Bien. Sin embargo, hasta ahí, ¿pareciera hacer falta algún parámetro? ¿Qué les parece? Pareciera que no, ¿no? Pero el problema es que acá, en este símbolo, hay algo encubierto. Cuando yo quiera codificar ese símbolo, en realidad, ¿cómo se codifica ese símbolo? ¿Lo puedo desarmar en más símbolos a ese símbolo en Python o no? ¿Qué les parece? No, el input no es un parámetro porque fíjate que lo estoy planteando adentro. ¿Sí? De hecho, quiero transformar o quiero que mi función cumpla las veces del input, pero en lugar de solo hacer input, que haga el input y también valide. ¿Sí? Por eso el input no es un parámetro, ¿sí? El input lo quiero lograr adentro. Pero ¿qué pasa? El input en realidad, si uno lo piensa seriamente, es un mostrar y un leer. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso conmigo o no? También Rocco, ¿eh? Muy bueno el aporte de Rocco. ¿Sí? También es cierto que por un lado está el input y por otro lado la transformación a int. Yo la transformación a int la di por hecha, Rocco, porque como en esta estamos trabajando con entero, con número entero, ¿sí? Di por hecha la transformación a int, pero es absolutamente cierta tu división de ese simbolito, ¿sí? Que en este caso está el int y el input. Absolutamente correcto. Pero yo quiero centrarme en esto. Si esta función es la que vamos a usar para siempre, ¿qué ponemos acá adentro? Exacto, Agustín, ese es el parámetro, ¿sí?, que yo le voy a pasar al input. Por eso yo estoy haciendo el dibujito del print, porque el input, cuando yo le paso una cadenita, me imprime esa cadena en la pantalla y después me deja para leer al costado. Entonces, yo en el diagrama de flujo le pongo todo como una cajita de lectura, ¿no? Y acá estoy entendiendo que va el input. Y después cuando escribimos el código le ponemos algún mensaje. Ahora, cuando esta función se vuelve la función que voy a usar para siempre, ¿sí?, ese mensaje se vuelve crítico. ¿Por qué? Porque yo puedo usar un mensaje cada vez que quiera leer un valor positivo, usar siempre el mismo mensaje. ¿Podría hacer eso? ¿Qué les parece? ¿Qué mensaje pondrían? Ingrese un número positivo. Y ya. Y listo. Y lo lamento por vos en el programa para que sepas qué macana es lo que estás ingresando. Cuando te pida n, te voy a poner ingrese un número positivo. Y cuando te pida el desplazamiento, te voy a poner ingrese un número positivo. Y ya. ¿Sí? Entonces, ahí donde empieza a parecer que no nos podemos quedar solos. Cuando yo llamo al input, ¿quién decide qué mensaje va a poner el input? ¿Lo decide el input o quién lo decide? ¿Se entiende mi pregunta? Lo decide el programador. ¿En qué momento lo decide el programador? ¿Cuándo pasa qué?
Lo del usuario es difícil de entender, Mateo, yo te entiendo, porque entiendo al usuario como usuario de la función input y no como usuario del programa. Supongo que lo estás entendiendo de esa manera. Exactamente, Máximo. Cuando le invocamos. Y cuando invocamos al input, ¿qué hacemos? En el momento de la invocación, ¿qué hacemos? Le mandamos ¿qué al input? ¿Qué le estamos poniendo adentro de los paréntesis del input cuando le invocamos? ¿Qué le estamos mandando? Un parámetro, exactamente. Le estamos mandando un parámetro. Entonces yo acá estoy definiendo una función, ¿sí? Que voy a necesitar que cuando le invoquen me pasen ese mensaje. ¿Qué tengo que definirle yo acá a la función? Exactamente. Y en este caso el parámetro va a ser el mensaje que quiero implementar. Le podríamos poner un valor por defecto, ¿sí? Ingreso un número entero positivo como valor por defecto, ¿sí? Exacto, ¿sí? Le podríamos poner un valor por defecto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo voy a borrar acá este diagrama y lo voy a hacer, a cada input lo voy a hacer dividido para que quede claro a dónde va a parar ese parámetro, ¿sí? Porque como no vamos a llegar hoy a codificarlo, se los voy a subir después codificado, ¿sí? Quiero que quede claro a dónde va a parar. Entonces, cada vez que yo vaya a leer un input, ¿sí? Voy a mostrar el input como mostrar el mensaje y luego hacer la lectura del número. Esto en realidad es el input. ¿Sí? Y luego lo que habíamos planteado, que está bien, el ciclo, y si el número es menor o igual que 0, entonces mostrar error y volver a mostrar el mensaje y volver a leer el número. Lo cual es volver a hacer el input. ¿Sí? Y con esto terminamos nuestra función. Entonces, fíjense, esta función ahora me sirve, ¿sí? Le agregamos después lo del parámetro, lo del valor por defecto al parámetro, ¿sí? Que lo podríamos poner por acá, ¿sí? Podría tener un valor por defecto igual a leer, no, era ingrese. El ingrese número entero positivo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta función ahora, de acá hasta fin de año, si queremos, podemos usar la misma leer entero positivo. Cada vez que alguien me diga validar mayor a 0, la podemos usar de nuevo. Hoy yo todavía no me meto con los paquetes o con los módulos, pero si ya estuvieron viendo paquetes y módulos con el profe Silvio, ya saben que a esta función, ¿sí? La podríamos pasar a un paquete de validadores y tenerla de acá hasta fin de año, ¿sí? Disponible para hacer validación de números enteros positivos. ¿Se entiende? Profe, ¿Acá? Sí. profe, ¿habría una forma de hacer que una función que te haga todo un menú de opciones? Sí hay una forma de hacerlo, todavía nos faltan algunas herramientas. El problema es que hay un tema para poder lograr eso que el profe Valerio no quiere que veamos el primer año, pero se los voy a mostrar. Pero nos faltan algunas herramientas para poder armarlo. Sí, lo vamos a armar a la vuelta de las vacaciones. Ok. ¿Alguna otra pregunta entonces hasta acá? Profe, ¿puede repetir qué hace bien la función, tipo paso a paso? Porque me mareé un poco. Bien. ¿Qué hace la función? ¿Qué habíamos dicho que hacía la función cuando la planteamos de este lado?
Porque lo primero que tiene que estar claro es cuál era el objetivo de la función. ¿Qué dijimos que qué función cumplía cuando lo planteamos acá? De leer un número entero positivo. Sí, pero en realidad habíamos dicho que lo que nosotros, de acuerdo al enunciado, nosotros ahí necesitábamos un qué. Mirá, te pongo acá el Número enunciado. mayor a 0 era. Sí, pero ¿qué necesitábamos? Ah, validarlo. Un validador. ¿Sí? Entonces lo que nosotros necesitábamos era validar que esta n sea mayor a 0. Entonces cuando llegó el momento de leer la n, dijimos, si pongo un input ahí solito, después abajo de ese input tengo que poner el while, tengo que mostrar el error, tengo que volver a leer, me tengo que quedar ahí hasta que lean un mayor a 0. Hasta ahí, ¿está claro? Sí, ¿Sí? Y eso lo tengo que hacer acá para la n, y en este caso, acá para el desplazamiento iba a tener que volver a hacer exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí está claro? sí. Entonces, ¿qué dijimos? Armemos una función, ¿sí? Que haga eso una sola vez, y después lo usamos en cada caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la función acá adentro? Lo que hace la función acá adentro es leer el número, verificar que si el número es menor o igual a 0, o sea, si está mal, mostrar un error y volver a leer el número. Esto, en esencia, lo que está acá, es el validador. ¿Sí? Ese es el validador. El código que yo tengo acá adentro es el validador. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que... Ah, de hecho me faltó algo que nadie me dijo, pero no importa, ahora lo hacemos. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo es leer un número, validar que sea mayor o igual a 0, y lo que me faltó acá, que nadie me había avisado, es que lo tengo que retornar. ¿Sí? Si yo termino, devuelvo el número. Y si yo no termino, ¿sí? Se queda volviendo a preguntarlo hasta que el usuario deje de ser cabeza hueca y cargue el número, ¿sí? Entero positivo. Ahora bien, hasta ahí todos felices. Sin embargo, si yo quiero transformar esto en algo que lo puedo usar tanto en este punto como en este punto, como en este punto, el mensaje se lo tengo que pasar desde acá. No lo puedo poner fijo adentro de la función. Porque si el mensaje que pongo al cargar el número lo pongo fijo adentro de la función, ¿sí? Esa función puede tener que programar una función para acá y una función para acá. ¿Se entiende? Entonces, para lograr que esa función sea genérica y me sirva tanto para cargar n como para cargar el desplazamiento, ¿sí? ¿Qué hago? Al mensaje que muestro al cargar, lo puse como parámetro. Entonces, cuando yo la llame acá, el parámetro será ingrese n. Y cuando yo la llame acá, el parámetro será ingrese el desplazamiento. Entonces, el usuario ni se va a dar cuenta que hay una función ahí. El usuario va a ver que va a leer ingrese n, va a cargar n, y después, cuando llegue el momento de cargar el desplazamiento, va a decir ingrese el desplazamiento, va a cargar el desplazamiento. Pero yo en mi código, este bloque que valida el número entero lo programé una sola vez. No sé si mejoré, empeoré. Bien, sí, sí, ahí me quedó más claro. Gracias. Bien. Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Exactamente, Mateo. Exactamente, ¿sí? El que trabaja para números decimales es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, pero en lugar de, que de hecho acá no lo estamos poniendo, pero hay un int, ¿sí? Acá no lo estamos poniendo, pero hay un int, ¿sí? El que trabaja para decimales va a ser exactamente igual a esto, pero va a cambiar el nombre acá y va a cambiar esto por float. Y por lo demás va a ser exactamente lo mismo. No, hoy no voy a llegar a codificarlo, se los voy a subir codificado. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí o no?
¿Sí? Bien. Y la otra función que nos queda por ver, ¿cuál era? Esta que dice definir barco. Entonces, ¿cuál es el objetivo de definir barco? ¿Qué me planteaba el enunciado para definir el barco? Y yo tenía que poder calcular la superficie necesaria y poder definir si va a tierra o va al agua. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea de esa función definir barco? ¿Sí? La función definir barco, definir barco, ¿sí? De nuevo necesita saber cuáles son sus parámetros y cuál es su valor de retorno. Acá hay una particularidad, y de hecho ya les conté, yo estoy haciendo una sola función porque en el valor de retorno quiero mostrarles que podemos retornar no un solo valor, sino podemos retornar más de un valor, ¿sí? Apoyándonos en la utilización de tuplas, ¿sí? De empaquetado y desempaquetado de tuplas. Entonces, ¿cuál va a ser el retorno de esto? Y el retorno de esto va a ser la superficie necesaria, coma, ¿sí? Tierra, que será una variable booleana con true o false. ¿Sí? Eso es lo que retorno. ¿Y cuáles van a ser los parámetros necesarios? ¿Qué necesito yo que llegue a esta función para poder lograr obtener el resultado de superficie y de tierra? ¿Qué les parece que necesito? De acuerdo a lo que planteamos acá en el programa. Para la superficie, para calcular la superficie necesaria del programa, ¿qué necesito que me devuelva? ¿Qué necesito que me pase? ¿Sí? El largo y el ancho. Bueno, para los nombres que le damos en el programa, la eslora y la manga. Entonces, lo primero que voy a necesitar acá, ¿sí? Van a ser la eslora y la manga. ¿Sí? Y después, para definir si va a tierra o al agua, ¿qué necesito? El calado y el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, para definir si va a tierra o al agua, voy a necesitar el calado y el desplazamiento. Bueno, ahí adentro lo único que me falta hacer ahora, esta función es más simple que la anterior, lo único que me falta hacer es los cálculos necesarios. ¿Sí? Acá tendré que decir que la superficie es igual a la eslora por 1.25 por la manga por 1.4. ¿Sí? Y con eso tengo la superficie, y luego tendré que decir, y acá vendrá la condición para saber si va a tierra o no. ¿Sí? Si el calado, ¿sí? Si el calado, no, es menor a 2.5 y el desplazamiento es menor a 1200, entonces tierra igual a true. Y si no, tierra igual a false. ¿Y qué me falta acá al final? Sí, el peso era el desplazamiento. Rocco. El peso era el desplazamiento. ¿Qué me falta acá al final? Return. Superficie, coma, tierra. Y ahí terminó esta función. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Esto de acá.
¿Podríamos simplificarlo de alguna forma? Esto que les voy a contar ahora es un truco que es muy usado en programación. ¿Cómo se les ocurre que podríamos simplificarlo? Lo inicializás en false y no usás el else. Bien, esa sería una alternativa. Bien, Emiliano, esa es la que yo estaba buscando. ¿Sí? Como en realidad lo que hacemos del lado verdadero es ponerle true a una variable y del lado falso ponerle falso a una variable, esto lo podemos reemplazar directamente por asignarle a la variable el resultado de la condición. C menor a 2.5 and T menor a 1200. Esto es muy útil, cuesta. ¿Por qué? Porque esto ya es empezar a entender las condiciones como valores, ¿sí? Y después hay que tener claro si puedo hacer esto en cierta situación o no. En esta situación sí se puede, y por eso me parece interesante mencionarlo. ¿Sí? Sí puedo mostrar o transformar esa condición por solamente esta operación. ¿Sí? Y el resultado va a ser exactamente el mismo. De todas maneras, dejo el if ahí cuando lo suba para que quede claro, ¿sí? cuál es la idea de esta parte, digamos, por ahí esto no queda todavía tan claro. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, no voy a llegar a codificarlo a esto ahora con ustedes, ¿sí? Así que por hoy, en lo que yo tenía preparado, termino acá, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, si a alguien le queda alguna pregunta. Si no, les subo entre hoy y mañana, les subo esto ya terminado, ¿sí? Y cuando tengan el PDF de las pizarras, si se animan antes de ver el código, traten de codificarlo ustedes. Si han ido copiando un poco lo que fuimos haciendo, ¿sí? Quizás se animan a intentar codificarlo antes de llegar a esa parte. La semana que viene vamos a arrancar a trabajar con la parte de proceso de cadena de caracteres, de la forma en la que lo vamos a ver en el parcial, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a ponernos a trabajar para el parcial. Seguramente vamos a tratar de ir aplicando algunas herramientas o algunos elementos de lo que van viendo con el profe Silvio. A mí la semana que viene al menos me gustaría agregar un módulo extra en nuestro programa y que no quede todo en un solo programa, sino que lo podamos dividir un poquito en programas y a lo mejor ir poniendo funciones que nos van a servir siempre en un módulo extra, ¿sí? Pero fuera de eso, la idea es que vamos a trabajar ya de cara al parcial 2. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Cuando dejemos de hacer diagrama de flujo, vamos a pasar de esto, ¿sí? Al código, directamente, ¿sí? Y ya no vamos a poder diagramar todo, porque no vamos a tener el tiempo ni el lugar ni la pizarra, tomar un poco la pizarra para que quede un poco más claro el diagrama y pueda agregar en este diagrama la parte de la búsqueda de mayor que va acá abajo, que no lo estoy agregando y me parece que es importante que quede para que quede claro, ¿sí? Pero ya más allá de esto no lo voy a poder hacer. Sí vamos a hacer algunos diagramas de flujo, no sé si todos, pero al menos algunos, con la parte del proceso de cadena de caracteres, pero después del proceso de cadena de caracteres ya no va a haber manera de que sigamos haciendo diagramas de flujo, así que nos vamos a pasaremos del análisis directo a la codificación, y si hay alguna parte muy compleja, haremos el diagrama, pero de un pedacito. Ya no vamos a tener que hacer el diagrama de todo. Por ejemplo, después de la clase de hoy, yo esta función, por eso vuelvo a insistir, si alguien no la entendió, lo pregunta de vuelta, porque yo a esta función leer entero positivo la voy a usar cada vez que la necesite y ya no la voy a volver a explicar. ¿Por qué? Porque
ya quedó. O sea, esta función ya sabemos cómo funciona. Entonces, cuando tenga que leer un entero positivo y cuando tenga que plantear un validador para un n que sea mayor que 0, yo ya voy a leer entero positivo y ya no me voy a poner a hacer el diagrama interno de leer entero positivo, porque ya la hemos manejado. Nos va a quedar en algún módulo, en algún paquete, y ya directamente importaremos ese módulo y usaremos leer entero positivo y listo. ¿Sí? Por eso es muy, muy importante pagar la cuota. Y les digo que esta parte del año, ¿sí? Desde un par de semanas antes, cuando vieron funciones con el profe Silvio, y ahora, y las primeras 2, 3 semanas después de las vacaciones, ¿sí? Son fundamentales. ¿Por qué? Porque después de eso empezamos a construir sobre lo que ya tenemos. No hay manera de que cada clase construyamos todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. O sea, si en cada clase queremos construir todo, se nos termina la clase y no llegamos a nada. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a construir sobre lo que ya tenemos. No sé si contesté, Máximo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, gente, nos vemos entonces.